Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a la semana 1. Nos encontramos en el módulo 5 de argumentación y pues desarrollando las actividades que corresponden a la unidad argumentos y textos argumentativos. Les recuerdo, mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando como su asesor virtual. Recordar brevemente las reglas de comunicación virtual, ya que ellas nos permiten mantener una comunicación clara y asertiva. Saludar y presentar con nuestros compañeros y asesor virtual antes de participar. También saludar antes de iniciar una conversación por medio de correo electrónico o la mensajería instantánea. Evitar comentarios y groserías que puedan ofender a nuestros compañeros. Respetar las posturas ajenas o contrarias a nosotros. También es importante pues darle su lugar a las reglas de ortografía para que tengamos una redacción lo más correcta posible y que nuestra comunicación pues bueno llegue a buenos términos. En ese sentido, pues bueno, evitar los errores ortográficos, no difundir información ajena en los foros, no escribir solo con mayúsculas, no incluir imágenes, dado que estas pueden afectar la manera en cómo se dan los mensajes en los foros, y procurar ser breve y concisos. Respecto a la responsabilidad, siempre que nosotros tomemos o hagamos uso de información, respetar la fuente, dando crédito de manera correcta a través de las o los sistemas de citación que sean más adecuado para ustedes. En este caso, en nuestro sistema tienen su propio manual, entonces es importante que hagamos uso de él para hacer referencias y citas al momento de integrar información. Bueno, la sesión pasada estuvimos revisando lo que fue la actividad 1, los argumentos del ensayo. En este caso nos enfocaríamos a la actividad número 2, pero si tienes alguna duda, Saraí, con todo gusto podríamos dedicarnos, al menos en esta primera parte, a responder tus o las preguntas que tengas al respecto. Visualizo la primera actividad. La actividad 1 se llama los argumentos del ensayo. Este es un formato descargable al cual se puede acceder a través de la actividad. Cuando nosotros le damos ahí clic, se nos descarga esta plantilla que nosotros solamente debemos de ir contestando. Son en total seis reactivos los que nos pide que contestemos. Si ustedes necesitan apoyo para responder alguno de ellos, con toda confianza. Lo que estuvimos viendo es que para realizar esta actividad, pues bueno, la primera pregunta, cuando nos pregunta cuál es la tesis central del ensayo, refiere a que nosotros después de la lectura identifiquemos qué es lo que sostiene de manera general el autor en estas 9 páginas que nosotros vemos en ese PDF. En ese sentido, pues bueno, la pregunta es ¿qué está sosteniendo el autor? ¿Cómo se respondería? La tesis es la afirmación o lo que sostiene este autor. Posteriormente tenemos que identificar 3 argumentos que se plantee el autor o que plantea el autor y hay que estructurarlos en función de sus premisas y sus conclusiones. Para ello yo les pedía que hicieran uso de este recurso que se llama premisas y conclusiones, donde ciertas palabras nos ayudan a identificar cuál es la función que ocupa o que se va a hacer uso en cada una de estas en cada una de los párrafos, los enunciados. ¿Sale? Se acordarán ustedes que habíamos visto que con un enunciado, pues bien, piensen, por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos decir? Las mujeres tienen, ¿cómo se llama? Tienen un valor negativo en la sociedad mexicana. Esto como tal es simplemente un enunciado o una proposición, no es ni premisa ni tampoco conclusión. Para que se vuelva alguna de ellas, nosotros tenemos, sí, Yareli, ¿quieres decir? Bien.
Ok, bueno, en el caso de las proposiciones, nosotros no son en sí mismas ni premisas ni conclusiones, depende de la función que le demos. Recuerden que una premisa tiene la función de dar razón, de decirnos el por qué, ¿sí? De justificar. Esa es la función de una premisa. Y una conclusión tiene la función de establecer algo, ajá, de sostener algo, o bien se deriva de las otras. Si yo quisiera, por ejemplo, de este enunciado, realizar un argumento en el contexto de Octavio Paz, ¿sale? Esto, por ejemplo, si yo afirmara las mujeres tienen un valor negativo en la sociedad mexicana, ¿sale? ¿Por qué diría esto desde la lectura de Octavio Paz? ¿Cuáles dirían ustedes que sería una razón para decir que las mujeres tienen un valor negativo en la sociedad mexicana? Acuerden que pueden abrir su micrófono o bien pueden hacerlo a través del chat. ¿Qué razón, desde la lectura de Octavio Paz, desde el ensayo, se podría decir que las mujeres tienen un valor negativo en la sociedad mexicana? ¿Qué razones dirían? ¿Por qué? ¿No? ¿Estaría? Díganme si me escuchan o no, porque tal vez para agilizar un poco esto, por favor, díganme si me escuchan, no me escuchan, si me van a responder o no me van a responder. La verdad no escucho muy bien porque estoy trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones? ¿No han leído el texto? Yo no las he leído porque apenas hoy voy a hacer mi tarea. Ok. Saraí, ¿alguna razón desde la lectura de Octavio Paz? ¿No? Bien, algunas razones que podemos establecer es que desde el texto de Octavio Paz las mujeres son inferiores. ¿No? Bien, estas serían las razones, ¿sí? Puede ser basado desde la lectura, en el sentido, recuerden que el texto de Octavio Paz es un texto de mitad del siglo pasado. Él intenta hacer un ensayo, es decir, ensayar, jugar con ciertas ideas y percepciones que ha tenido de la sociedad mexicana y en ese sentido le permite establecer estas ideas. Las mujeres son seres inferiores porque su sexo está rajado. ¿Por qué? Porque su naturaleza o por naturaleza se abren en el caso de las relaciones sexuales. ¿Sale? Y en ese sentido, ser rajado o rajarse significa no ser, no ser una persona de fiel. ¿Sale? Y si nosotros nos damos cuenta, entonces esto sería una afirmación o algo que yo estoy sosteniendo y las razones en las que me baso
serían las premisas. ¿Sale? Y lo que se sostiene, recuerden, lo que funciona como algo que sostiene, sería la conclusión. ¿Sale? De tal manera que esto, cada enunciado, si ustedes se fijan, cada elemento funciona como una proposición. Las mujeres tienen un valor negativo en la sociedad mexicana, las mujeres son inferiores porque su sexo está rajado, por naturaleza las mujeres se abren en el caso de la relación sexual, rajarse significa no ser una persona de fiar. Cada una es una proposición, pero cómo las estructuro nos da un argumento. De tal manera que si yo pongo aquí, por ejemplo, Octavio Paz sostiene que sostiene que las mujeres, ¿sale? Además, le ponemos un indicador, acuérdense, estas palabras son indicadores de conclusión, de premisa, perdón. Además, y también es un indicador de premisa. Y ahora sí, ya una vez que hemos unido estas, ¿sale? Podemos decir, por lo tanto, ¿sale? Por lo tanto, que este es un indicador de conclusión, ¿sale? Entonces, eso nos ayuda precisamente a armar los argumentos. Los argumentos son estructuras comunicativas, son estructuras racionales a través de las cuales ciertos enunciados cumplen una función. La función de las premisas es dar razón, ¿sale? La función de las conclusiones es sostener o es lo que se deriva de las premisas, ¿sale? Si nosotros queremos comenzar al momento de abordar un argumento por la conclusión, no hay ningún problema. Solamente debemos tener claro que si yo sostengo algo, debo de dar las razones por las cuales establezco esa proposición. ¿Sale? Y si yo puedo hacer ambas, entonces estoy estableciendo un argumento. ¿Sale? Por eso es importante que ustedes vayan a su recurso, premisas y conclusiones, porque ahí hay palabras que les van a ayudar a identificar cuando algo aparece como premisa y cuando algo aparece como conclusión, de tal manera que una vez que los identifiquemos, podamos nosotros identificar, ya sea, pues si esto es una premisa, entonces me va a dar algo que se deriva de esto. O si me da un indicador de conclusión, entonces tengo que preguntarme cuáles son las premisas, es decir, cuáles son las razones para que diga esto. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, pues bueno, en ese sentido, tener en cuenta que, bueno, estos espacios deben de ser activa su participación, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta, deben decirme si me entienden, no me entienden, cuando les pregunte deben participar, porque el hecho de que estén, pues eso se trata de que expresen ustedes sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, para que ustedes puedan desarrollar o complementar o aclarar las preguntas o dudas que tengan al respecto de la elaboración de actividades. ¿Sale? Bien, tener cuidado porque es un error constante. Ajá. Poner, por ejemplo, de premisas. Ajá. Por ejemplo, tenemos mexicano. ¿Sale? Conclusión. Me ponen dado que, por lo tanto, se sigue. Esto es un error aquí, si ustedes se fijan, esto que me están poniendo son precisamente indicadores de conclusión, no es una conclusión. Mexicano es una palabra, no está afirmando ni negando nada. Para que exista un argumento, debemos nosotros pues tener o establecer esa relación. En la conclusión que estoy afirmando, ¿sale? Y en la premisa en que me baso, ¿sale? Eso es un aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta, ¿sale?
Y pues bueno, posteriormente identificar cuál es la opinión que tendría Octavio Paz sobre el mexicano, y al momento de nosotros nos va a pedir que nosotros establezcamos una opinión, también con la misma estructura. ¿Tú qué opinas acerca del mexicano? Pues yo puedo decir que el mexicano es una persona alegre y solidaria. ¿Por qué digo eso? ¿Sale? La pregunta es lo que sostengo, ¿qué opino? ¿Qué sostengo? ¿Sale? Premisas, ¿en qué me baso? ¿Sale? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué razones tengo para yo establecer este enunciado? ¿Sale? Entonces es muy importante que esto no lo pierdan de vista. Por ejemplo, aquí yo estoy formando un argumento porque por un lado afirmo, el mexicano es una persona alegre y solidaria. ¿En qué me baso para decir esto? A lo largo del año, el mexicano tiene muchas fiestas en su calendario. Le gusta el baile, la música y el alcohol. Cuando se quiere, interrumpe la fiesta y el trabajo para tender la mano y ayudar a su connacional. ¿Sale? Entonces ahí yo estoy estableciendo las razones de por qué digo esto. Y ahí se está dando un argumento. De tal manera que en este caso, pues bueno, de lo que se trata ya con esta estructura es que ustedes armen un párrafo. ¿Sale? Esto es lo importante de aquí. Este es de manera estructurada. Con esto pueden, por ejemplo, pueden comenzar, ¿sale? Para mí el mexicano es una persona muy alegre, ya que, ustedes se fijan, aquí establezco un indicador de premisa, ¿sale? Y acá puedo establecer otro indicador para indicar que esto también es una premisa. ¿Sale? Y estoy armando o convirtiendo mi estructura en un argumento. ¿Sale? Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, ya habíamos revisado la rúbrica. Es muy importante que esta la revisen para que sepan qué se les va a evaluar y cómo se les va a evaluar. ¿Qué es un ensayo? Pues bueno, un ensayo es un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado y con carácter y estilo personal. ¿Sale? Ok. Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado. ¿Vale? Si ustedes se fijan, sigue el hecho de que en un ensayo hay argumentos. Aunque sean personales o vengan desde mi perspectiva o desde mi opinión, son argumentos. ¿Sale? Bien, la finalidad es argumentar una opinión, ¿sale? De un ensayo. El ensayo debe tener 3 elementos: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Vale? La introducción, ¿qué se debe hacer en la introducción? Empatizar o simpatizar con el lector, donde le planteemos cuál es el tema que nosotros vamos a trabajar, por qué lo vamos a trabajar, por qué nos interesa trabajar. Aquí nada más tener en cuenta que el tema es el reto de la lectura en México en la era de Internet. Dentro de esa temática, ¿cuál es lo que tú planteas? Que de acuerdo a las lecturas que tú hiciste, o a la lectura que tú hiciste, qué argumentos puedes tú extraer para proponerlos en tu ensayo. ¿Sale? Bien. En ese sentido, dice, entregarás un documento en un procesador de textos con un ensayo y el audio en el que lo expliques. Lee el artículo de Cárdenas Guzmán Guillermo, Los retos de la lectura en la era de Internet. Investiga en otras fuentes de información. Reflexiona acerca de la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que sean los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Escribe en un documento de texto 3 argumentos. Después, elabora ahí mismo un ensayo de al menos 2 cuartillas a partir de los 3 argumentos que realizaste. Graba un audio donde expongas qué trata tu ensayo y cuáles son tus principales argumentos. ¿Vale? Bien, entonces lo que se recomienda para esta actividad es que revises los recursos, estructura de los textos argumentativos. Te permitirá identificar qué es y cuáles son las características de este tipo de textos. Revisa estructura y desarrollo de un ensayo. Te permitirá identificar qué es un ensayo y cuáles son sus tipos y cuál es su estructura. Aquí unas impresiones o unas imágenes de impresión de pantalla de los recursos que se acaban de mencionar, por si no los identifican, para que los revisen antes de realizar su ensayo. Recomendaciones o pasos a seguir.
Lee el artículo de Guzmán Guillermo, Los retos de la lectura en la era de Internet. En él, después, o en tu lectura, identifica los argumentos. ¿Cuál es la postura o afirmaciones que presenta? ¿En qué se basa o en qué sustenta dichas afirmaciones? Puedes hacer una tabla para organizar los argumentos, ¿sale? Yo aquí les muestro un recurso que puede ser para que ustedes vayan haciendo el análisis de su lectura, ¿sale? Realiza en este mismo procedimiento con al menos 2 fuentes más, en la medida en que podríamos extraer uno o varios argumentos de Cárdenas Guzmán, o bien extraer de otras fuentes. Yo les comentaba que tanto en el foro de novedades, al inicio de la semana, les coloqué, hay unos recursos que ustedes pueden consultar. Ustedes pueden también recurrir a otros recursos, pueden recurrir a videos o algunos otros artículos. No te preocupes, Jax. Con base en tus fuentes, responde al planteamiento. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Después de haber extraído, tener ya tus argumentos que respalden tu respuesta con base en las fuentes. ¿Sale? Y finalmente, pues bueno, hay que realizar la grabación del audio, ya sea que lo hagan en algún dispositivo, después suban al archivo a la nube y compartan el enlace, o bien lo hagan directamente en la nube. Por ejemplo, hay un recurso que se llama Vocaro, y a partir de él ustedes solamente peguen. ¿Sí? Adelante, Charely. Una pregunta. ¿El audio tiene que tener duración de cuánto? Otra vez, ¿el ensayo qué? El audio tiene que tener duración. Máximo 2 minutos, máximo 2 minutos. Ok, gracias. Bien, bueno, también les recuerdo que está el foro Aprendiendo. Es muy importante que ustedes lo participen ahí a lo largo de la semana, expresando sus dudas, preguntas o comentarios. ¿Sale? Bueno, el texto de Cárdenas Guzmán, Los retos de la lectura en la era de Internet, es un artículo de divulgación científica que está publicado en la revista de divulgación de ciencia de la UNAM. Como ves, ¿sale? Es un artículo del 2000, no me acuerdo exactamente, creo que del 2010, no recuerdo, ahorita no. Lo vemos. Los retos de la lectura en la era de Internet. Ajá. Dice, pues bueno, este es un texto que hizo Cárdenas Guzmán, un artículo que trata de abordar el tema de los retos de la lectura en la era de Internet. Hay que hacer una lectura y en ella lo que debemos de hacer es identificar precisamente los argumentos. Recuerden que para identificar argumentos, las preguntas son, ¿qué sostiene y en qué se basa? O bien debemos de estar atentos a los indicadores de premisa y a los indicadores de conclusión, ¿sale? Eso nos va a permitir precisamente identificar, aquí me está diciendo que esta es una premisa, entonces esta es una razón. Por tanto, aquí debe de haber algo que se derive, que sería la conclusión, o algo que esté afirmando. Cualquiera de los dos casos, que se afirme o que se derive, es una conclusión. O bien que nos diga una palabra o un indicador de conclusión, entonces alrededor o cerca de ahí debe de haber premisas. ¿Sale? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Pues bueno, el punto de esto es que ustedes realicen la lectura, para que vayan ustedes extrayendo los argumentos. Aquí, por ejemplo, en el primer párrafo nos dice, las nuevas tecnologías de información y comunicación están transformando la manera en que archivamos y leemos documentos. Hoy más del 93% de los contenidos que se generan en el mundo están de formato digital, lo cual ha detonado la llamada lectura electrónica o e-reading o cibercultura, ya no lineal, sino con múltiples ventanas, con recursos de audio, video, imágenes en movimiento. Plantea grandes ventajas, pero también serios inconvenientes, según expone Ariel Gutiérrez Valencia, profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en fomento a la lectura. Entre las ventajas, el doctor, que en este caso se refiere a Ariel Gutiérrez, menciona una mayor interactividad.
puede el ciberlector, puede desestructurar y reestructurar conjuntos de texto originales, editarlos, copiarlos, reescribirlos, además de localizarlos y consultarlos desde cualquier lugar donde haya una conexión a Internet. Como desventaja, la cibercultura requiere habilidades y estrategias para no extraviarse en el mar de la información digital. Hay que saber usar las bases de datos, motores de búsqueda, así como ser capaz de asociar y conectar elementos de diversas perspectivas para encontrar de forma eficaz lo que se desea. Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de bibliotecas, coincide en que la lectura plantea retos grandes intelectuales, no solo por su complejidad intrínseca y por el vasto volumen de textos en el soporte digital que hoy circulan, sino porque proliferación de objetos, medios, imágenes que también se consideran susceptibles de leerse. ¿Sale? Bien, si ustedes se fijan, al principio aquí nos mandó una afirmación. ¿Qué sostiene? La pregunta sería, ¿qué sostiene? ¿Qué está sosteniendo? Que las nuevas tecnologías y comunicación están transformando la manera en que archivamos y leemos documentos. ¿Sale? Gracias al Internet o gracias precisamente a los formatos digitales, ¿sale? Las formas de leer han cambiado. ¿Sale? Pero eso ha presentado ventajas y desventajas. ¿Sale? Hay ventajas en que hay mayor interactividad, pero como desventajas se requiere que desarrollemos nuevas habilidades y sepamos o tengamos nuevos conocimientos para interactuar y gestionar esta información. Otro de los retos es que implica una cierta complejidad y porque hay una gran cantidad de textos, entonces también requerimos nuevas estrategias. Y si ustedes se fijan entonces, y aquí podemos armar nuestro argumento, lo importante no es copiar y pegar, sino hacer que esto que acabamos de hacer. ¿Qué sostiene? Ajá, ¿y en qué se basa para decirlo? Si encontramos qué sostiene, estaríamos encontrando la conclusión. Si encontramos en qué se basa para decir eso, estamos encontrando las premisas. ¿Sale? No se trata de copiar y pegar. Yo les recomiendo muy altamente, o sea, de manera encarecida, que vayan haciendo este ejercicio de dar lectura y cuando van leyendo preguntarnos, ¿qué sostiene? ¿O qué me trata de decir? ¿En qué se basa o qué razones me da para establecer lo que dice? ¿Sale? Bien, entonces, esta otra parte, pues bueno, también es importante. Entonces, pues bueno, nosotros al momento de realizar nuestro ensayo, lo primero que debemos de tener en cuenta es eso. Uno, responder la pregunta, ¿cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? ¿Sale? Primero, pues bueno, puede ser, yo les recomiendo que vayan a leer no solamente a Cárdenas Guzmán, vayan a leer, yo les digo ahí en su, en el foro de novedades y en el foro aprendiendo, yo les puse algunos recursos. Estos recursos pueden ser precisamente de ayuda para que ustedes puedan identificar otros argumentos al respecto del tema que les están solicitando. ¿Sale? Bien, después, una vez que ustedes han hecho eso, ya de haber leído fuentes confiables de información, ya que tienen sus argumentos, solamente hay que estructurarlos. Lo primero que nos pide es responder con 3 argumentos a la pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la era del Internet? ¿Sale? Bueno, entonces, el primero sería, si vemos aquí, esto sería un argumento, porque tiene conclusión y tiene premisas. Lo primero, la primera conclusión nos diría, es importante destacar otro gran reto para los doctores en formato digital, la comprensión y la construcción de memoria a largo plazo. ¿En qué me baso para decir eso? Como el registro que hace el cerebro es diferente en ambos formatos, cuesta más trabajo la comprensión de lectura en pantallas digitales en comparación a cuando se hacen en soporte físico, por ejemplo, en un libro. Según Juan Pérez, en el estudio que hizo en el 2019, destaca que la comprensión de la lectura fue mejor a través de libros que a través de dispositivos digitales. Y si ustedes se fijan, es muy sencillo. Nada más lo que tengo que identificar es, bueno, ¿cuál es la relación o cuándo diferencio una premisa de una conclusión? La conclusión me permite establecer algo o algo que se deriva de otra cosa. Y la premisa siempre va a ser una razón, una base, ¿sale? Algo que justifica que yo pueda decir algo, ¿sale? Bien, piensen en este otro ejemplo. Ajá. Conclusión. Ariel Gutiérrez afirma que la lectura ya no es lineal,
sino con múltiples ventanas, con recursos en audio, video, imágenes, lo cual plantea grandes ventajas, pero también serios inconvenientes. ¿En qué me baso para decir eso? Yo ya lo leí. ¿En qué me baso? Pues dice que la cibercultura ofrece mayor interactividad, el lector puede desestructurar y reestructurar conjuntos de textos originales. Como desventaja, la cibercultura requiere nuevas habilidades y estrategias, etc. Y ustedes se fijan, ahí estoy armando mi argumento. Eso es lo importante, entender que el argumento requiere de los dos elementos, de premisas y de conclusión. ¿Vale? Una vez que yo he desarrollado mis argumentos, mis 3 argumentos, que son la primero que tengo que poner en mi escrito, tengo que ir hacia el ensayo. El ensayo, pues bueno, va a ser de 2 cuartillas. Un texto de 2 cuartillas refiere a que es un texto escrito regularmente en letra, tamaño 12, puede ser Arial, Times o Calibri. Estos tipos de letra que se utilizan precisamente para la lectura. 2, más o menos tenemos que estar identificando que este texto debe de estar dado en 2 cuartillas, que significa que el interlineado debe de ser a doble espacio, ¿sale? No necesariamente tienen que llenar, aquí por ejemplo, cuando hablamos nosotros de un interlineado a doble espacio, es que nosotros seleccionemos nuestro texto, vayamos aquí a esta pestañita y le demos donde dice 2. Y si ustedes se fijan, hace más amplio el interlineado. ¿Sale? Y con eso nosotros podemos ya no preocuparnos tanto por cómo llenar 2 páginas, sino porque en esas 2 páginas aparezca nuestro ensayo. Nuestro ensayo, primero el título debe de ser corto, claro y específico. Debe permitir identificar el tema fácilmente y proporcionar una idea de nuestra postura al lector. 2, en la introducción, como ya le habíamos dicho, debemos ser simpáticos con nuestro lector, saberle decir qué vamos a trabajar y qué es lo que sostenemos en este ensayo en base a nuestros 3 argumentos, ¿sale? Y posteriormente, ya en el desarrollo, es donde ponemos nuestros argumentos. Es muy importante que si nosotros integramos precisamente información de otras fuentes, que es claro que lo vamos a hacer porque estamos haciendo una argumentación con base en fuentes confiables, entonces es muy importante que ustedes vayan insertando sus referencias bibliográficas. ¿Sale? Sus referencias bibliográficas obedecen no a poner un enlace, sino a poner del texto sus datos. ¿Cuáles son? Autor, título del texto, editorial, lugar y año. ¿Sale? Acá nosotros podemos identificar que lo pudimos haber hecho aquí. ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, qué texto fue el que revisamos, Cárdenas Guzmán Guillermo, ¿sale? ¿Cuál es el nombre del texto que nosotros estuvimos revisando o leyendo? Los retos de la lectura en la era de Internet, en cómo se llama la revista, ¿cómo ves? ¿Sale? Es del UNAM y el año es 2011, ¿sale? Entonces, eso nos permite precisamente ir integrando nuestras referencias. Estas referencias es como lo pide el manual de prepa en línea CEP. ¿Sale? Porque las referencias que se trabajan en el manual de prepa en línea CEP son referencias que se ponen a pie de página. ¿Sí? Aquí está la nota al pie de página, donde nosotros debemos, y bueno, aquí nos dan como los videos, si ustedes tienen duda de cómo insertarlas, simplemente vayan a ver los videos, ¿sale? Pero aquí es como se ponen las referencias, así es como se ponen las referencias. También nos dan el chance de que si nosotros manejamos otro formato de cita, como puede ser el APA, lo pueden hacer. Lo que no se vale es no usar sistemas de citación y tampoco se vale combinarlos. Entonces, si deciden APA, está bien. Si deciden prepa en línea CEP, está bien. Cualquiera de los dos es correcto, pero no se les olvide indicar cuál fue su referencia, es decir, de dónde están ustedes sacando la información para establecer sus argumentos. Después de que ya desarrollaron sus argumentos en el cuerpo del ensayo, finalmente deben establecer conclusiones, es decir, cuál es la postura a la que ustedes tienen o en qué se basan para sostenerla, es decir, precisamente sintetizando los argumentos que ustedes desarrollaron. Es importante que ustedes inserten sus referencias bibliográficas, ¿sale? Pueden ustedes utilizar generadores de referencias bibliográficas, pueden hacerlo a través también simplemente de ir insertando referencias. Recuerden que esto se hace cuando nosotros nos ubicamos en la información
que nosotros sacamos de algún lado y le ponemos referencias, ya sea que lo hagamos desde aquí o lo hagamos precisamente con insertar nota al pie. Y aquí solamente hay que poner los datos de nuestra ficha bibliográfica de la fuente que nosotros hemos realizado. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bien, nada más no se les olvide, al final de al elaborar un ensayo, tienen que grabar un video. No tienen que leer el ensayo, tienen que exponer de manera oral los argumentos que ustedes desarrollaron en su ensayo. Entonces, graban un archivo de audio, lo suben a la nube. Recuerden que ustedes desde su correo electrónico pueden acceder a la nube, le dan clic en lo que se conoce como el waffle, pero son estos 9 puntitos que están aquí. Y aquí les va a aparecer precisamente su acceso a Drive. ¿Sale? Y ya una vez que les dé su acceso a Drive, lo único que tienen que hacer es que suban aquí pueden subir su archivo, lo seleccionan, le dan obtener enlace para compartir. Ajá. Yo nada más lo que quiero es revisarlo, ¿sale? Cualquier persona con el enlace, ajá, puede verlo, nada más que sea lector, lo copian y lo pegan al final de su, ¿sale? Y pues no se les olvide insertar precisamente sus referencias. Bien, recuerden que se vuelven a conectar en los mismos datos nada más 20 minutos para cerrar nuestra sesión.